a volver a al capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a volver a leer desde versículo 1 y vamos a leer hasta versículo 14. Dice, pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifiesta aquel eunuco a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia, dándote gracias de nuevo por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies, y Padre, para que en esta mañana podamos ser edificados por tu palabra, instruidos, Padre, en toda verdad, y Padre, para que podamos también, Padre, poder entender algo más de la voluntad tuya para nuestras vidas. Padre, en esta mañana te rogamos también si hay
entre nosotros alguien que todavía no ha conocido a Cristo, que sea hoy el día de salvación para ellos, porque Padre, sabemos que el día del Señor se acerca. Y Padre, el día de salvación es hoy. Y esto te pedimos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a volver a mirar lo que la semana pasada mirábamos, o sí, hace 15 días. Leímos que el apóstol Pablo está escribiendo a esos creyentes, y algunas personas habían o alguien había pretendiendo ser el apóstol Pablo, había escrito una carta a esos creyentes diciendo que el Señor ya había venido. Y estos creyentes, bueno, evidentemente sintiendo que la carta era de Pablo, comieron en cuenta, ¿cierto? Que la carta era de Pablo, y estaban confusos sobre lo que Pablo les había enseñado antes. Pablo ya les había enseñado sobre la venida del Señor en su primer visita, cuando él llegó primeramente a Tesalónica, estuvo ahí como 3 semanas y predicando el evangelio, y evidentemente había enseñado sobre la venida del Señor, y en su primer carta también les enseñó sobre la venida del Señor, y llegó esta carta hablando que el Señor ya había venido. Entonces hay 2 cosas o 3 cosas divididos en 2 que miramos en el último estudio. La primera es que no sean fácilmente engañados. Entonces es fácil para el creyente ser engañado sobre el asunto de la venida del Señor. Antes de la venida del Señor, él dice hay 2 cosas en estos versículos. Primeramente, la apostasía, la deserción de la fe, el abandono de la fe cristiano. Entonces, siempre ha sido un tiempo de abandono, donde cristianos abandonan, o personas creyéndose o diciendo que son cristianos y abandonan la fe. Entonces, pero hay algo en particular de esta deserción, este abandono de la fe. Está acompañado con el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, creo también que es una deserción masiva. Es una cosa masiva de gente desertando de la fe en una manera de la doctrina sana de la escritura, apartando de la verdad de la escritura en una manera masiva. Y en realidad yo creo que estamos viviendo no digo en medio, pero estamos en ese tiempo. De pronto yo creo que vamos a ver cosas peores que lo que estamos viendo hoy día, donde hay una desertación masiva de la doctrina bíblica, ¿cierto? Estuve hablando con un hermano anoche y hablando de los cantores, los supuestamente cantores cristianos, y la cantidad de ellos que han cambiado antes cantaban cánticos que parecían buenos, parecían como uno podría decir según las escrituras, y hoy día han
han cambiado, ¿cierto? Apoyando, apoyando cosas, ¿cierto? Apoyando toda clase de los pensamientos modernos de hoy día. Entonces, y vamos a ver, y hemos visto algo como masivo en estos últimos tiempos. Escritores, hombres que eran y mujeres que eran como uno consideraba escritores sanos, que escribieron libros devocionales sanos y hoy día apoyando doctrinas o pensamientos que no son según las escrituras, ¿cierto? Se opone, y dice que este hombre se opone y se levanta contra todos dioses. En este versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todos los que se llama Dios y es objeto de culto. En la Biblia de las Américas dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, hablando de Dios en minúscula, o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Él no solamente va en contra de la iglesia cristiana o lo que es considerado como la fe cristiana. Él va en contra de cualquier religión que tiene un Dios, no importando qué es, los budistas, cualquiera que tiene un Dios, él va en contra de ellos también. Cualquiera que tiene un Dios, él va en su contra y él se va a proclamarse Dios. Y eso es lo que este versículo está queriendo decir. Hablamos que el Espíritu Santo es quitado cuando los creyentes están raptados de la tierra. Recordando que en el tiempo de la iglesia desde Pentecostés es el único tiempo en que la presencia del Espíritu Santo ha sido constante en la tierra, porque mora en el creyente, ¿cierto? Usted puede mirar en las Escrituras y el Espíritu Santo nunca ha estado presente en los santos del Antiguo Testamento, nunca fue presente todo el tiempo con los santos del Antiguo Testamento. Él vino y venía y iba a ratos, ¿cierto? Cuando el Señor tenía un uso, un tiempo para usar la persona, para hablar con la persona. Pero desde el día de Pentecostés, recuerda que el Señor mismo dijo, yo no los dejo huérfanos, ¿cierto? Y en Juan 14, 15 y 16, Él prometió el Consolador que iba a estar con nosotros, ¿cierto? Entonces, pero cuando la iglesia está quitada de la tierra, también el Espíritu Santo va a estar quitado de en medio de la tierra. Entonces ahora vamos a seguir con versículos 8 y 9 y dice entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuándo se va a manifestar aquel inicuo? Cuando está quitado el que detiene. Cuando el que detiene está quitado, se manifieste aquel inicuo. Entonces, mencioné la semana pasada
es la razón por la cual creemos que la iglesia está quitado antes o en próximo a la venida, a la llegada o el tiempo de lo que llamamos la gran o la tribulación y gran tribulación. Él va a reinar según las profecías de Daniel capítulos 9 y 27 y Daniel 11 y 12. No vamos a meternos a esas porciones tanto hoy, pero en Daniel 9 y 7 dice, y por otra semana, en Daniel presenta un tiempo de 70 semanas que entendemos que es cada semana es 7 años, un tiempo de 7 años. Entonces dice aquí en Daniel 7, 9 y 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces está diciendo que hay un tiempo de 7 años cuando viene un tiempo muy peligroso sobre la tierra. Y este es lo que estamos hablando aquí en Tesalonicenses. Va a reinar ese hombre de pecado sobre la tierra por un tiempo de 7 años. 7 años de gran tribulación, y gran tribulación que nos habla en Mateo, en Daniel y en Apocalipsis también. 7 años divididos en 2 partes de 3 años y media y otras 3 años y media. Y la segunda parte más severa que la primera parte. En la primera parte, él va a ser como más como suave, aunque va a imponer sus cosas, pero en la segunda parte, él va a llegar con un brazo fuerte y va a juzgar, a reinar con más seriedad, ¿cierto? Entonces, dice con obra de Satanás, nos dice en la versículo 9, Inuco cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Él va a presentarse como un hombre como bueno, pero sus prodigios van a ser mentirosos por mentira. Pero su fin ya está designado. Dios tiene todo controlado. Él va a venir, va a aparentar, la gente lo van a seguir, pero Dios tiene todo organizado. Él no va a seguir. Bueno, a veces nosotros, cierto, ¿cuántos de nosotros aquí miramos por Venezuela y estamos diciendo, ¿para cuánto tiempo más puedes seguir allá, cierto? Y estamos diciendo esto, ¿para cuántos años hemos dicho eso? Y siguen allá, y siguen allá, y siguen allá. Más de 7 años. Pero según la escritura, este hombre va a quedar 7 años. Y a los 7 años, Dios va a juzgar, va a intervenir. Y su fin ya está designado. Después de los 7 años de maldad con gran poder
y señales sobre la tierra, Dios con mayor poder vendrá contra él en gloria. Eso es lo que la escritura nos dice. Dios va a venir sobre él con más gloria. Va a venir y dice que va a llegar y tocar la tierra y este hombre va a ser destruido. En este tiempo es cuando Dios va a traer la nación de Israel, porque este tiempo es un tiempo cuando Dios va a estar juzgando la nación de Israel por su rechazo del Señor Jesucristo como su Mesías. Recuerden que el Señor Jesucristo fue crucificado, lo que recordamos en esta mañana, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero esta fue porque Israel lo rechazó como el Mesías de Dios. Pero ellos van a reconocerlo a él. Y este es parte del tratamiento de Dios con la nación de Israel. Y en Zacarías capítulo 12 y versículo 10 dice, y derramé sobre la casa de David, la nación de Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán, ellos van a mirar a mí, ¿a quién? Al Señor. Y van a mirar a Jesús, a quien traspasaron, aquel en quien ellos habían traspasaron con estos clavos en las manos y esta lanza, y llorarán como se llora por niño unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La nación de Israel van a reconocer en ese momento que el Señor Jesucristo, que fue crucificado en aquella cruz, el quien ellos habían dicho, crucifícale, crucifícale, de verdad es el Mesías. Y van a arrepentirse de haber crucificado el Señor Jesucristo. Aunque eran sus padres, eran sus antepasados que lo habían hecho. Porque hoy día, usted va a Israel y usted para y empieza a hablar de Jesús. Y ellos vienen y le empujan, le quitan de su lugar. Si usted está parado sobre una silla predicando el evangelio, los religiosos llegan y le quitan la silla de abajo de usted. Porque no quieren escuchar de Jesús. Para ellos el nombre de Jesús es una palabra de blasfemia. Pero un día van a reconocer, van a doblar rodilla, van a llorar, porque van a reconocer que Jesús es el Señor. Y gracias, Señor, que nosotros hemos podido reconocer que Él es nuestro Señor. ¿Usted hoy ha reconocido a Jesús como su Señor? ¿Él es su Señor hoy? Porque nos dice en Filipenses, nos dice Filipenses capítulo 2, nos dice por lo cual, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aún en ese momento el Señor Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre.
¿Y por qué Él tiene un nombre que es sobre todo nombre? Es para que en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. Es para que en el nombre de Jesús usted doble su rodilla hoy. Los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Si usted no lo ha hecho hoy, si usted no lo hace, viene el día cuando usted lo tendría que hacer. Tendrá que hacer. Si usted no quiere hacerlo hoy, no quiere hacerlo mañana, pero viene el Señor, viene la muerte, y un día tienes que presentarse delante de Dios, usted va a hacerlo. Aunque usted cierre los dientes y dice que no lo va a hacer, un día vas a tener que hacerlo. Porque la escritura dice que un día toda lengua confesará que Él es Señor. Toda lengua, sin excepción. Y los que han tirado su ceniza en el mar van a tener una lengua para confesar a Jesús. ¿Saben eso? Se creen que por la cremación nunca van a poder tener lengua. Nadie los va a encontrar. Que lo echen las cenizas en el río por allá y que ¿quién va a recoger sus cenizas? Si lo echen en la montaña allá arriba y bajan las cenizas por el río, ¿quién va a recoger todas las cenizas? ¿Ah? Imposible, ¿cierto? ¿Imposible? Con Dios nada es imposible, ¿cierto? Cuando Dios dice en un abrir y cerrar de ojos, todas esas cenizas se van a recogerse. Y estos que pensaban que iban a escapar el juicio de Dios van a tener lenguas para confesar que Jesús es el Señor. ¿Has pensado eso? Eso es lo que la Escritura nos dice o nos deja de entender. ¿Y hay una mentira en la Biblia? No hay. Versículos 10 a 11. En toda dispensación de la obra de Dios haya sido manifestado la gracia de Dios para salvación para los que por la fe creen en Dios. El hermano John nos llevó por la mañana a pensar que Dios es bueno, ¿cierto? Dios es bueno. Vimos el poder de Dios en lo que él leyó para quemar todos esos sacrificios, la grandeza de Dios. Pero Dios es bueno. Y Dios en todo tiempo ha manifestado su gracia para la salvación de los que creen en él. Y no es ninguna excepción
en este tiempo que estamos hablando aquí, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo cuando este hombre inicuo, este hombre de pecado, está reinando sobre la tierra. Para los que no creen, hay la condenación con el mismo diablo y el hombre de pecado y los demás que los siguen. Si usted quiere seguir a él, él es su amigo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con amigos? ¿Qué quiere con sus amigos? Quiere estar junto con sus amigos, ¿cierto? Entonces Dios no va a quitar ese privilegio de usted de estar con sus amigos. Pero no puede escoger dónde va a disfrutar, dónde va a pasar el tiempo con sus amigos. El pecado es engañoso, engaña. El pecado nos lleva a la condenación. Es una condenación eterna. Y hay complacencia en la justicia. Dice en Romanos, me impactó esta semana hablando con un señor, el y yo estuvimos hablando con él y me impactó esta palabra, no hay temor de Dios en sus ojos. No hay temor de Dios en sus ojos. Nada de temor. El pecado engaña. Nada de temor de Dios. Complacen en la injusticia. Esta semana me imagino que la mayoría de nosotros vimos lo que pasó en Medellín. ¿Cierto? Y estos hombres con sus ahí como parecía como disfrutando de la cena, ¿cierto? Como, y me imagino que si no la policía no los cogieron, estos estaban ahora, mire cómo, esta fui yo, mire, y esta fui yo. Complaciéndose en la injusticia. Es muy solemne contemplar estas palabras. No recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Quiero que piénselo en esta mañana. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Usted es salvo hoy? Si usted no es salvo hoy, usted está rechazando el amor de Dios, el amor de la verdad. Y para rechazar el amor de verdad, para no ser salvo, es solemne. Tiene consecuencias eternas. Es algo que, bueno, dice, horrenda cosa es caer en las manos de Dios Santo. Dice, Dios les envía un poder engañoso para que
creen la mentira. ¿Cuántas personas están creyendo la mentira hoy? ¿Hay alguien aquí que está creyendo la mentira hoy? Es que yo sé, pero al último momento yo voy a creer. Al último momento yo voy a tener tiempo. Pero en el momento yo quiero como tener un poquito de diversión, yo quiero ensayar, yo todavía estoy joven, las mentiras del diablo. Yo conozco un joven que, bueno, ya no es tiene sus 30 pico años ya. Y cuando era un joven de 15 años decía, no, yo he dicho a Dios 2 años. Yo he dicho a Dios, Dios, deme 2 años. Y después de 2 años yo voy a recibirte. Ya ha pasado y todavía no ha recibido a Cristo. Y más enredado en el pecado está. Creen la mentira. Creemos que el pecado es fácil de salir de ella. Y se complacen en la injusticia. Vuelven disfrutando del pecado. Vuelven gozándose en el pecado. Deleitándose en el pecado. El bien está en el pecado. Uy, la plata que uno puede hacer. ¿Cierto? Hay plata en el pecado. ¿Cierto? Hay de los que a lo malo dicen, bueno. Versículo 13. El apóstol, yo creo que vamos a dejarlo ahí. Vamos a pensar en eso. Es importante que pensamos en nuestra eterna destinación. ¿Estamos siendo engañados hoy? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que está siendo engañado por el pecado? Que sigue creyendo las mentiras del diablo, de este mundo, que usted no necesita a Dios. Necesitamos
la salvación. Dios es bueno. Dios ofrece salvación. Dios no quiere que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta mañana, en esta tarde, el Señor está ofreciendo salvación. Y lo único que usted tiene que hacer es reconocer su pecado. Reconocer que usted es pecador. Que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Que cada clavo que fue puesto en él, que pasó sus manos y sus pies, fue hecho por usted. Fue puesto por usted. Que cuando esta lanza que fue puesto, donde salió sangre y agua y sangre. Esto fue hecho por usted. Herido por nuestras rebeliones. Y cuando nosotros decimos, Señor, yo te creo. Yo sé que tú moriste por mí. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Él no echa fuera a Él, que en esta mañana llega arrepentido a Él. Padre, gracias en esta mañana por el Señor Jesucristo. Gracias por el amor de Dios hacia nosotros. Gracias por esa salvación. Gracias por ese sacrificio hecho una vez y para siempre. Padre, queremos rogarte para los que en esta mañana no han entendido el mensaje de salvación, el evangelio que salva. El único evangelio que salva. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solo en Jesús hay salvación. Y Padre, queremos rogarte por salvación en el día de hoy. Padre, esperamos que no hay ninguno aquí que va a sufrir una eterna condenación por no haber creído en el único que puede salvarlos de su pecado. Padre, eso le pedimos. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para la noche a las 6:30. Es la predicación del Evangelio. Martes por la noche es reunión de oración. Jueves por la tarde es reunión de damas a las 3. Jueves por la noche comerciantes a las 7:30. Y viernes estamos de nuevo para la alabanza y ministerio de la palabra. Que el Señor les guarde.